controlaban el tráfico de peligroso. Generales, los franquistas, los falangistas, todos ellos bendecidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¡Ya está bien! ¡Reparación! Ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! Ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! Por el fascismo. Hoy celebramos aquí en España el triunfo que tuvieron los aliados contra el nazismo y el fascismo. Pero en España todavía sigue el fascismo. Todavía sigue. Todavía tenemos 2.300 fosas comunes donde están nuestros familiares allí enterrados. Todavía tenemos 2.300 fosas con más de 150.000 personas enterradas y que no se levantan esas fosas. ¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! ¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! ¡Fosas cerradas! ¡Heridas abiertas! No tenemos miedo, nuestros familiares están sepultados en fosas comunes, por lo tanto no tenemos miedo, tenemos que esclarecer la verdad, tenemos que decir a todos los ciudadanos que España todavía existe el fascismo y no se ha eliminado, que el otro día estuvo con unos compañeros sindicalistas italianos y alemanes y allí, en la Cruz de los Caídos, en Cuelgamuros, se rezaba todos los curas un Padre Nuestro por Franco. Una auténtica vergüenza que tengamos un dictador en España todavía metido ahí en la Cruz de los Caídos, donde han llevado a nuestros familiares los han llevado allí y no les dejan sacarlo, y queremos sacarlo porque tienen derecho a tener un sitio digno, no esa fosa que es Cuelgamuros y la Cruz de los Caídos. Por eso estamos aquí, para defender el derecho que tenemos ante todos los españoles, para defender la verdad, la justicia y la reparación. Y por lo tanto, ahora vamos a empezar a leer el comunicado. Compañeros, todos tranquilos, no pasa nada, tenemos nuestra norma por nuestra cuenta y lo vamos a organizar con toda tranquilidad, pese a todo lo que pasa con la policía. No tenemos miedo, ya somos muy mayores. Mire también que se ha quedado y que aquí se quede un museo para la historia. Hoy, 9 de mayo, se celebra en el resto de Europa el Día de la Victoria. El Día de la Victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. Hoy, 9 de mayo, se celebra en el resto de Europa el Día de la Victoria de los aliados sobre la Alemania nazi, que en la citada fecha firmó su rendición incondicional, dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Hoy, 9 de mayo, es un día de fiesta, de recuerdo y homenaje a los miles de antifascistas que dieron su vida para acabar con el nazifascismo en Europa y a los millones de muertos que causó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial causó más de 50 millones de muertos, cientos de miles de desplazados, deportados a campos de concentración, ejecutados extrajudicialmente o muertos por el hambre y enfermedades. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la Segunda Guerra Mundial ha sido el periodo más oscuro y miserable de la humanidad a lo largo de toda su historia. Pero la Segunda Guerra Mundial, los crímenes y violaciones de derechos humanos que se produjeron antes y durante la misma, tuvieron unos responsables: el nazismo y el fascismo, instaurado en Europa, y aquellos que los alentaron, apoyaron y financiaron, el gran capital industrial y financiero mundial. Tengámoslos hoy muy presentes. Sin el apoyo del capital industrial y financiero, el nazifascismo nunca hubiera tomado el poder en España, Italia o Alemania. Por fortuna para la humanidad, la agresión nazifascista, que no debemos olvidar,
comenzó el 18 de julio de 1936, cuando comenzó la Guerra de España, preludio necesario de la Segunda Guerra Mundial, fue derrotada en el resto de Europa, con la excepción de España y Portugal, por las potencias aliadas, derrota a la que contribuyeron miles de republicanos y antifascistas españoles, compatriotas que para el resto de Europa son héroes y liberadores de sus países del yugo fascista. La derrota nazi-fascista permitió su condena política y jurídica por la comunidad internacional, la ilegalización de formaciones nazis y fascistas, la investigación y persecución judicial de los graves crímenes contra la comunidad internacional que cometió el nazifascismo, constituyendo un hecho histórico para la justicia internacional y la persecución de graves crímenes cometidos contra la humanidad. Los procesos o juicios de Nuremberg, en los que se investigaron los graves crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Reich a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945, y condenaron a diversos dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. La jurisprudencia emanada de Nuremberg ha permitido que otros muchos nazis fueran procesados judicialmente con posterioridad en distintos países, y que graves violaciones de los derechos humanos hayan sido perseguidas, tanto por tribunales internacionales como nacionales de justicia. Además, en los países de Europa que sufrieron el nazifascismo, se han establecido unas políticas públicas de memoria democrática y antifascista, que aunque en la actualidad están en retroceso, son de obligado cumplimiento para el conjunto de organizaciones políticas y civiles que participan democráticamente en sus sociedades con independencia de su sesgo ideológico, siendo expulsadas, cuando no perseguidas, de la vida pública las organizaciones y acciones nazifascistas. Sin embargo, para desgracia de los españoles, nada del anterior llegó a nuestro país. Aquí el fascismo venció y se le mantuvo en el poder, gracias a las democracias occidentales, que lo consideraron un aliado en la Guerra Fría frente a la URSS. Y ello pese a que el régimen de Franco apoyó y colaboró con las potencias del eje. A lo anterior se añade que no hubo ruptura democrática con el régimen franquista en la transición a la democracia en España, sin que los poderes del Estado, ya en democracia, fueran depurados de franquistas, ni investigados los crímenes del franquismo, ni condenados sus responsables, estableciéndose como una política de Estado el olvido y la impunidad de lo ocurrido en nuestro país durante el franquismo. Por ello hoy es en el Estado español, el fascismo sigue siendo legal. El franquismo sigue sin ser condenado por el Parlamento español. El exterminio franquista sigue sin ser investigado judicialmente. Y muchos de los crímenes franquistas, aún vivos, siguen sin ser procesados por sus crímenes, a la par que disfrutan de una jubilación pagada por todos los españoles. Y por supuesto, las víctimas del franquismo siguen sin ser reconocidas ni políticamente ni jurídicamente por el Estado. Hoy, 9 de mayo de 2018, 73 años después de acabada la Guerra Mundial, los colectivos convocantes reclamamos del Estado español. Primero, que se iguale a los países de nuestro entorno y haga suyo las políticas públicas de memoria europeas y los principios antifascistas que las inspiran. Que se liquide definitivamente el franquismo, condenando y declarándolo ilegal. Segundo, que se acabe definitivamente con la impunidad del franquismo y se reconozca jurídicamente a la víctima del franquismo, para las que exigimos se les dé el mismo trato que le da a otros colectivos de graves violaciones de los derechos humanos, como son las víctimas del terrorismo, así como reclamamos que se investiguen todos los crímenes del franquismo y de la transición y se juzguen a sus autores. Por ello, de nuevo reclamamos a las formaciones políticas que integran el Parlamento español
que se comprometan a desarrollar una ley de reconocimiento y protección integral a la víctima del franquismo. Establezca la condena del franquismo como régimen criminal, que condene lo que supuso su atentado y el golpe de Estado a la Segunda República Española. Que condene la guerra, la dictadura franquista y la represión continuada contra todos los derechos humanos. Reconozca y garantice a las víctimas del nazismo y del franquismo, incluidas las producidas durante la transición española, y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y garantías de no repetición en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales. Que declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas. Que se eliminen definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos y honores, porque sin memoria democrática y antifascista no hay democracia. ¡Viva el antifascismo! Encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. ¡Viva la República! ¡Viva! Sin memoria. ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! Tenemos memoria y no la vamos a perder. Por eso ¡Justicia! ¡Reparación! ni olvido ni perdón. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! Hay ocasiones en las que es imprescindible hablar con voz clara y en alto, en las que se debe decir lo que es necesario, en las que es preciso asegurarse de que quien deba entender, entienda. Y es por eso que hoy, día 9 de mayo de 2018, en el 73 aniversario de la victoria sobre el nazifascismo en Europa, hemos venido hasta las escaleras de las Cortes españolas para decir lo que es imprescindible: que la derrota del nazifascismo fue un triunfo de la humanidad, un triunfo decisivo ante un peligro aterrador que, de no haberse producido, habría cambiado el curso de la civilización y generado, en palabras de Churchill, un futuro sumido en una larga noche sin final. Estamos, por tanto, ante una fecha especial, en una de esas que señala una encrucijada de la historia en la que resulta vital no equivocarse. La victoria de 1945 fue la fecha de un nuevo comienzo, un día en el que se abrió una segunda oportunidad colectiva. Vendrían aciertos y errores, oportunidades y fracasos. No desapareció la explotación ni brilló sin sombras la libertad. Nadie afirma eso. Pero es claro que fue derrotada una mutación criminal del alma que hubiera dejado a la humanidad como concepto sin espacio sobre la tierra, fracturado por la fuerza el género humano en divisiones artificiales y dementes que hubieran condenado a la mayoría a la muerte o a una vida atroz. 1945 representa eso exactamente, una segunda oportunidad. Tal es el sentir de la totalidad de las capitales de Europa y de la mayoría de los pueblos. Urgidos a tener que situarse, nadie hay que, reclamándose demócrata, pueda mantenerse tibio o indiferente ante lo que esa fecha significa. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Los que entonces o ahora hubieran sido cómplices del nazifascismo, los que entonces o ahora volverían a intentar manipularlo para favorecer sus posiciones de poder, como criminalmente hicieron en su época,
siguen ahí, no se han ido. Estamos en pie ante las escaleras de las Cortes, pero en el interior de la Cámara de Diputados no se ha hecho sentir el orgullo de que fue el pueblo español el primer combatiente contra el fascismo. No se ha dicho en voz alta ni sacado las consecuencias lógicas del sencillo y claro hecho de que cada piloto nazi derribado sobre el cielo de Madrid fue un enemigo menos en la batalla de Inglaterra o en la defensa de Moscú. El pueblo español fue el primero en enfrentarse, en alzarse contra el fascismo, tanto el propio como el ajeno, y su lucha no cejó ante la adversidad. Primero en suelo español, después en todo el mundo, y decimos bien, porque desde las arenas de Normandía a las playas del Pacífico, desde Bir Hakeim en Libia a las afueras de Moscú, comprometiéndose hasta la muerte con la libertad de Francia en el lejano oasis africano de Kufra, o luchando en el istmo de Karelia en la defensa de Leningrado, los españoles lucharon y lucharon sin descanso por la libertad y con la esperanza de poder liberar a su patria. Lo hicieron bajo todos los uniformes aliados, conocidos, o sin otro distintivo de honor que su corazón republicano y español en las filas de la resistencia antifascista, sin rendirse jamás, sin otro llamado que el de su conciencia. En los campos de concentración nazis, bajo las más atroces e inhumanas condiciones, los españoles fueron un ejemplo de resistencia y dignidad. Podrán enterrarlo todo bajo la losa del olvido, mantener el decreto de noche y niebla que sigue vigente, pero es parte de la historia y no lo podrán borrar jamás de nuestra memoria colectiva. Solo arrancando nuestros corazones podrán erradicarlo. Es esta, por ello, una batalla que no podemos permitirnos abandonar, pues se trata de nuestra identidad democrática y de nuestra dignidad colectiva como pueblo. La bandera tricolor del pueblo español conoció la fugaz victoria en el París liberado, pero bien sabemos que fue algo fugaz. Los aliados no apoyaron la liberación de España. Prefirieron una España de rodillas, una España sometida a una dictadura infame, a un genocida, a un traidor a la patria y a nuestra independencia, a nuestra democracia, a nuestra libertad y a la soberanía del pueblo español. Las potencias aliadas preferían una España de rodillas, sometida al propio fascismo interno, porque consideraban que España no tenía un lugar entre los países democráticos. Tenían miedo al antifascismo prematuro, al ejemplo que supo dar este pueblo. De todas formas, y en cualquier caso, el 9 de mayo fue el día de la victoria y en él los españoles nos podemos reconocer orgullosamente, pero hemos de hacerlo con lucidez. Y es que esta fecha que nos trae hoy aquí no solamente nos trae como expresión de orgullo, de nostalgia o reconocimiento, tampoco, como ocurre en otros países, como una alerta para evitar que se produzca de nuevo algo parecido. No es eso solamente, se ha expresado aquí, lo han expresado los compañeros, lo ha expresado Rebollo, lo ha expresado Concha, lo han expresado todos los compañeros que han hablado. Estamos aquí para exigir que el Estado español tome medidas concretas que pongan fin a las complicidades pasadas y presentes con el nazifascismo y a exigir el fin de la impunidad del franquismo a día de hoy. El hecho es que España sigue sin ser liberada. ¿Cómo explicar de otra forma que sea considerado como un peligro a la seguridad jurídica
declarar ilegal o nula la deportación a los campos nazis de nuestros compatriotas y su declaración como apátridas por el Estado franquista. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso se mantenga legal a día de hoy? No se quiere reconocer que el Estado franquista fue posible gracias a la intervención militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que fue fruto de un golpe de Estado ilegal, gracias precisamente a la cobardía de entonces de las potencias aliadas. Fue fruto de una injerencia extranjera, sin que la España de la monarquía actual haya sido capaz de desligarse de forma inequívoca de ese pasado infame. Las víctimas del franquismo siguen siendo consideradas criminales, ilegales los tribunales y sentencias que los juzgaron. La intervención militar franquista en favor del Eje en esa guerra de agresión que asumieron ellos voluntariamente, porque fueron voluntarios los de la División Azul a una guerra de agresión condenada por el derecho internacional. ¡Sí, señor! Esa intervención es considerada timbre de honor por el actual gobierno y su partido. ¡Qué vergüenza! Es considerada timbre de honor por el gobierno actual y su partido. En 2018, en los actos de conmemoración de la victoria en toda Europa, la España oficial está ausente o mantiene un perfil bajo, consciente de las contradicciones que implica tal fecha en el ámbito interno. No está aquí ahora la ministra de Defensa. No presentarán armas ni rendirán honores los soldados. No habrá gesto o palabra alguna del gobierno o de la jefatura del Estado en recuerdo de los españoles que supieron luchar por la libertad de Europa frente al nazifascismo. Callan de forma miserable los que se llaman a sí mismos constitucionalistas y se muestran incómodos los que son también incapaces de encontrar una patria española honrosa en nuestra identidad colectiva democrática, antifascista y republicana. Quienes estáis aquí en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, Sevilla, Valencia o estuvisteis en Mauthausen hace unos días, sois la encarnación visible de la dignidad de España, el extremo de una larga tradición de lucha y sacrificio por la libertad. Cuando en muchos países de Europa surgen de nuevo discursos racistas, hipernacionalistas y antirrepublicanos que buscan reescribir el pasado y legitimar los crímenes del nazismo, el modelo español de impunidad y revisionismo se vuelve peligroso, incluso más allá de nuestras fronteras. No podemos callar. Los que todo lo dieron sin pedir nada a cambio y murieron para que pudiera haber un mañana, nos obligan con su ejemplo a asumir nosotros hoy un compromiso hacia el futuro. Un día, más pronto que tarde, estas palabras resonarán en las Cortes y serán rotos muros y cadenas. Habrá reparación a tanto dolor, brillará la verdad y será justicia. Nada se olvida, a nadie se olvida. Es mucho lo que está en juego. Hoy, 9 de mayo de 2018, ¡viva el Día de la Victoria Antifascista! ¡Viva! ¡Viva la República Española! ¡Viva! ¡Y abajo la monarquía! ¡Que son unos ladrones! Muchas gracias, Pedro. ¡Unos choritos la monarquía! ¡Que se vayan por donde El Foro por la Memoria de Guadalajara. por donde han venido! Nos va a dirigir una palabra ahora la compañera diputada de Izquierda Unida, la compañera Eva, va a tomar la palabra. Cuando quieras, compañera. Yo, compañeros y compañeras, muy brevemente, porque creo que el compañero anterior, y Rebollo y Concha, lo han dicho todo. Solo decir que tenéis mucha razón, que el Congreso de los Diputados no es la base de la soberanía popular, porque no ha cerrado, no tiene verdad, no tiene justicia, y por supuesto la reparación ni está ni se la espera. Pero
Sabéis también que desde Izquierda Unida hemos estado con vosotros en las movilizaciones, en la calle, fuimos a Bauhausen y también estaremos en el Congreso trasladando todas las iniciativas que aquí nos estáis planteando y que compartimos y que son las nuestras. Hay que condenar el franquismo, por supuesto, y lo llevaremos. Nos quedaremos solos, nos hemos quedado solos antes y nos volveremos a quedar solos, pero no hay problema. Al final, como decía el compañero, resonarán esas palabras en el Congreso. Seguiremos llevando la necesidad de la anulación de los crímenes franquistas, por supuesto, y lo seguiremos trabajando y no lo haremos solos, lo haremos con vosotras y con vosotros. Así que nada, solo queda, por ser el día que es hoy, el 9 de mayo, decir que viva el día de la victoria antifascista y que viva la República. Muchas gracias, compañera Eva de Izquierda Unida. Salud y República. ¡Viva la República! ¡Viva!